Dele gracias al Señor, iglesia. Levante sus manos conmigo. Dele gracias al Señor. Oh, gracias, Padre, por tu misericordia, Dios. Gracias por hacerte sentir, Padre amado. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias, Jehová de los ejércitos. Oh, gracias por hacerte sentir. Gracias por visitarlos, Dios. Gracias porque aun cuando somos infieles, tú permaneces fiel, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Iglesia, la única forma que podemos resistir este camino es enamorándolos de Dios. Es amando a Dios sobre todas las cosas. Ponerlo en primer lugar, por encima de nuestros hijos, por encima de nuestra familia, por encima de nuestros proyectos, por encima de nuestros deseos. Solo así podemos soportar, resistir la tentación, soportar las ofertas del mundo, amando a Dios primero. Enamórate de Dios, pueblo. Enamórate de Dios. Así dejamos al portador de la palabra esta noche. Amén. Dios le bendiga. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Qué hermosa es tu presencia, Señor. Qué hermosa es tu presencia, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Mi alma alaba al Rey que vive para siempre. Dios les bendiga, amados hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su nombre, y a sus hijos. ¿Cuánto le alaban? ¿Cuánto le alaban? Me siento gozoso de estar en la casa del Señor. Es una hermosa presencia lo que aquí se ha movido. ¿Cuánto le alaban? Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Véngase conmigo, amado hermano, al libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Vamos a leer. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Capítulo 18, versículo 20. Vamos a leer. ¿Cuánto le alaban, iglesia? Me siento privilegiado de estar aquí. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Qué hermoso es cuando la presencia de Dios desciende a un lugar, cuando el pueblo está dispuesto a sacrificarse. Cuando el pueblo está dispuesto a sacrificarse, el fuego del Espíritu Santo desciende a la casa con libertad. Porque el Espíritu Santo escudriña el corazón de toda persona que viene a ofrecer el sacrificio de su vida para Él. ¿Cuántos están entendiendo, iglesia? Cuando usted es sincero en su sacrificio, el Espíritu Santo con simple libertad desciende a la vida de cada uno de nosotros. Dele fuerte palmas al Señor. Déselas fuertes si son para Él. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Póngase de pie, amado hermano, un poquito más, ya se va a sentar.
Vamos a leer el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo, aleluya, mi alma alaba a Dios. Versículo 30, véngase más adelante y discúlpenme. 18, versículo 30. Cuando lo tengamos todos, me contestan con un fuerte amén. ¿Lo tenemos todo, iglesia? Lo que descendió me dejó seco totalmente. Como seco vamos a quedar aquí de todo lo que Jesucristo no le agrada de nosotros. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30 en adelante. ¿Lo tenemos, iglesia? Yo también digo amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar. ¿Quién edificó con las piedras el altar? Elías. En el nombre de Jehová. Después hizo una zanja, o sea, escarbó alrededor del altar. Aleluya. En que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña. Y diga conmigo, y cortó, no diga, pero dígalo, y cortó el buey. Dígalo otra vez, y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Cierre sus ojos, Padre que estás en los cielos, Señor. Una vez más venimos delante de tu presencia, Padre. Seas tú pasando una vez más un carbón encendido en mis labios. Que sea tu Espíritu Santo hablando a tu pueblo lo que tú quieres, Señor, hablar en esta preciosa noche a nuestras vidas, Señor. Seas tú consolándonos, seas tú, Padre, confortándonos, seas tú exhortándonos, seas tú, Señor, amonestándonos, seas tú corrigiéndonos, seas tú enseñándonos, seas tú, Padre, sembrando la palabra, Señor, en el corazón de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, y a los que están por las redes, y a los vecinos, Señor, que escuchan el sonido de esta bocina, y ya que son pergaminos volando con tu palabra, Señor, que seas tú sembrando, Padre, la semilla en tierra fértil, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Y su iglesia dice, dele fuerte palmas al Señor. En esta preciosa noche, yo le decía a mi Padre Celestial, ¿qué es lo que tú quieres que yo hable al pueblo? Porque como predicadores tenemos que entender que aunque sepamos mucha palabra, no es lo que nosotros sepamos, sino lo que el Padre quiere hablarnos a nosotros, su pueblo. ¿Cuánto entienden eso, iglesia? Y yo le decía al Señor, ¿qué palabra tú quieres? Y yo tenía una palabra, hermanos, una palabra bien estructurada para el pueblo, para edificación. Pero había algo dentro de mí que me decía que eso no era lo que Dios quiere hablar a su pueblo. ¿Cuántos están entendiendo? Y yo le decía, Espíritu Santo, tú que escudriñas lo más profundo del corazón de Jehová, hazme saber lo que Jehová quiere hablarnos a nosotros. Y mientras oraba en mi habitación y meditaba en la grandeza de Dios, el Señor me decía, ¿has notado cómo yo he ido hablando a mi pueblo? Diciéndole que se vuelvan a mí con amor, diciéndole que reedifiquen el altar una vez que se les destruyó, diciéndole que se vengan a presentar y traiga cada uno su piedrita y levante una vez más el altar. Y yo le decía, Espíritu Santo, sí, he estado escuchando que tú nos has estado hablando que tenemos que edificar el altar caído. Bien, ahora
Ahora yo quiero que tú prediques bajo el tema: ¿qué traes tú para el sacrificio? ¿Qué traes tú para el altar? Muchos de nosotros ya levantamos el altar, pero el altar sin sacrificio no sirve de nada. ¿Cuántos estamos entendiendo? Y yo le decía: Espíritu Santo de Dios, ¿cómo que trae el sacrificio? Sí, porque mi pueblo muchas veces solo se queda en que edificaron el altar, pero no me ofrecen sacrificio. Y Dios en esta noche nos viene a hablar y nos dice: ¿qué traes tú para el sacrificio? Dice la palabra de Dios que Elías cortó el buey. O sea que después de que Elías edificó el altar de Dios, lo volvió a reconstruir, él trajo un sacrificio. ¿Sabe lo que simbolizaba el buey? Le voy a hacer una pequeña tesis de lo que eran los sacrificios en el Antiguo Testamento. En el libro de Levíticos, ¿verdad? Encontramos desde el capítulo 1 al capítulo 6, encontramos los detalles definido de parte de Dios como exigencia al pueblo para ofrecer como sacrificio. ¿A dónde? En el lugar santo, ¿verdad? Uno de esos primeros sacrificios, porque son 5 los que Dios estipuló en el libro de Levítico como ley. Número 1, el holocausto. Le voy a explicar qué es el holocausto. Es la expiación general y entrega total, macho sin defectos, vacas, ovejas, cabras, aves, se quemaba completamente en el altar, y todo lo que se quemaba ahí, nada era para que lo consumieran. Ese era el primer sacrificio que Dios estipuló a su pueblo de Israel, el holocausto, que significa que el pueblo traía un sacrificio, el cual el sacerdote presentaba en el altar construido para Dios, y ese holocausto era consumido 100% por la expiación del pueblo. El segundo sacrificio era la ofrenda de cereales. Lo encontramos en el capítulo de Levítico 2. Era gratitud y reconocimiento de la provisión. Oiga lo que era este segundo sacrificio: gratitud y reconocimiento de la provisión. Flor, y oiga lo que traía: era flor de harina, aceite, incienso, y era sin levadura ni miel. Se quemaba un puñado y el resto era para los sacerdotes. Esa era la segunda. Viene la tercera que Dios pone a su pueblo: el sacrificio de ofrenda de paz. Solo voy a hacer una pequeña reseña para entrar en materia. Amén, iglesia. ¿Están entendiendo aquí conmigo? La tercera era el sacrificio de la ofrenda de paz. Usted va a ver cada detalle de ese sacrificio en Levítico capítulo 3. Era comunión y celebración con Dios. ¿De qué celebración se hablaba? De cada maravilla que Dios ejecutaba con su pueblo y la liberación. Entonces Dios estipuló este sacrificio como comunión entre la congregación y celebración con Dios. Dice que el tipo de sacrificio para esto era ganado, era oveja, era cabra, macho o hembra. Se quemaba la grasa y la carne se compartía en comunión con la familia. O sea, ellos ponían en un asadón encima la carne, y hasta que toda la grasa salía de esa carne, entonces la carne sin grasa se repartía entre todo el pueblo y familiar para que compartieran del sacrificio de la ofrenda de paz. ¿Están entendiendo, iglesia? Número 4, estipuló Jesucristo: expiación por el pecado. ¿Dónde está eso? En Levítico capítulo 4, versículo 1 en adelante. Ahí está la definición del sacrificio de la expiación por el pecado. ¿Qué significa esto? Era el sacrificio por la purificación por pecados, ojo, no intencionales, porque en el pueblo de Dios había gente que pecaba y no lo hacían con sus 5 sentidos, sino que lo hacían intencionalmente. Entonces Dios pone este sacrificio de expiación del pecado, pero era la purificación de pecados no intencionados. Varias según el rango, según el rango del pecado no intencionado, era un becerro para el sacerdote, cabra
para el pueblo. O sea que sin un sacerdote de Dios en esos tiempos cometía un pecado no intencional, él tenía que traer un becerro. La definición de un becerro era un animal criado por lo menos mínimo un año para que estuviera la adultez suficiente y la grosura suficiente y el tamaño requerido por parte de Dios para que fuera presentado por un sacerdote por sus pecados y por todos los sacerdotes del tabernáculo de Dios. ¿Cuántos estamos entendiendo? Oiga, y dice que la sangre se rociaba hacia el velo y los cuernos del altar. Una vez que era sacada toda la sangre de este becerro o prácticamente de la cabra, venían los sacerdotes y esparcían toda esta sangre en el velo de Dios. Había un velo que separaba entre la comunión de Dios y la comunión de los hombres. Era rociado y dice que también era rociado en los cuernos del altar. El altar tenía dos cuernos grandes, el cual se rociaba ahí por el pecado no intencionado del sacerdote o del pueblo. Solo estoy haciendo una pequeña reseña para que usted tome en cuenta la historia de la Biblia. ¿Qué quiero yo predicarle en esta preciosa noche? Amén, iglesia. Dele fuerte palmas al Señor. El sacrificio número 5 se le llama la culpa y restitución. Lo puede encontrar en el Levítico capítulo 5 y capítulo 6. Ahí define este quinto sacrificio. ¿Qué es ese quinto sacrificio? Dice la palabra que era la manera de reparación de un daño en específico. O sea que en ese momento, cuando alguien robaba a su prójimo y buscaba la destrucción de su prójimo, también había un sacrificio específico por eso. Y oiga lo que se tenía que hacer. Se traía un carnero sin defecto. Diga conmigo, sin defecto. Además del sacrificio, el culpable debía pagar el daño que hizo y un 20% de además. Por eso usted escuchó cuando aquel hombre Zaqueo le dijo a Dios, a Jesucristo, si yo he robado, daré si es posible 4 o 5 veces de lo que robé, porque sabía que en la ley uno tenía que regresar, reparar el daño que hizo a su prójimo y darle un 20% más. O sea, si yo le destruía a mi hermana Angie el negocio, aparte de que yo le tenía que reconstruir todo el negocio, le tenía que dar un 20% más de ese negocio. Eso era en aquel tiempo. Ahora, ¿por qué el protocolo de estos sacrificios? Porque la intención de Dios era que el pueblo se mantuviera en santidad y en obediencia e integridad entre sus propios hermanos delante de los ojos de Dios. Y por eso el Señor estipuló estas 5 sacrificios. Ahora, para que usted me entienda, el primer sacrificio quiere dar a entender que usted tiene que traer algo aquí al altar de Dios sin defecto, sin mancha, sin cojera, sin ceguedad, que no esté enferma. Pero ¿cuántos de nosotros venimos a presentarnos delante del altar enfermos de rencores, ciegos espirituales, porque queremos ver el pecado del otro, pero no estamos dispuestos a ver el pecado? Ay. Dios ha dicho, levanta el altar que se destruyó, pero Dios me dijo, dile a mi pueblo que traigan sacrificios que no tengan defectos. Gracias, Señor. Padre, perdona si muchas veces yo en mi ignorancia traje pecado inmundo a tu altar, Señor. Pero uno tiene que entender que cuando vienes a presentar sacrificio al altar de Dios, tiene que ser sin defecto. ¿Acaso el Padre es tan diferente al Padre que tenemos el día de hoy? Dios no recibía un animal enfermo, chuco, cojo, ciego, tuerto, turco, cuando el pueblo se lo venía a ofrecer. Dios no recibía eso. Hermano, ¿y dónde está en la Biblia eso? Bueno, vámonos al principio. ¿Qué ofreció Caín y qué ofreció Abel? En la Biblia ahí está. Caín ofreció de mala gana. Abel ofreció con todo su amor.
¿Y cómo tú estás ofreciendo? ¿De mala gana? ¿De mala gana vienes a cantar? ¿De mala gana vienes a congregarte? ¿De mala gana vienes a adorar? ¿De mala gana vienes a escuchar la palabra? Dios mío, pero alábele si usted está entendiendo esto. Qué bonito es un saltito para Jehová, pero qué duro que Dios te diga y nos diga: está bonito, pero lo hiciste de mala gana. Alábale. ¡Qué silencio! ¿Cómo estamos? Y óigame, gloria a Dios, Padre, que nos has exhortado a reedificar el altar. Pero falta el sacrificio. Sin sacrificio no sirve el altar. Sin sacrificio no sirve el altar. Pastora, usted y yo podemos ayunar 40 días edificando las 12 piedras, pero sin sacrificio no sirvió. Porque todos queremos que nos miren. ¡Ey! ¡Wow! Como el hermano está volviendo a reedificar lo que él era en Cristo Jesús. Pero el sacrificio y sus frutos, ¿para cuándo? Y el fuego de Jehová que lo va a consumir, ¿para cuándo? Hace un año edificó el altar y todavía no, todavía no le ha caído fuego de Jehová. ¿Vive o no vive? Estoy predicando tranquilo. La otra palabra que traía era más difícil. Esa no la quería dar, se lo digo de todo corazón, porque yo decía, no creo que nosotros tengamos eso. Pero qué lindo cuando uno busca la intimidad y el Espíritu te dice: esto es lo que yo quiero hablar. Es que de nada sirve, hermanito, hermanita, que usted tenga tanto conocimiento y que usted pueda armar un sermón 5 estrellas si el Espíritu no era lo que le quería decir al pueblo, era eso. Qué bonito es venir a presentarse con un buen uniforme. Mire qué guapo estoy. Así me tiene Dios. Mire, estos hermosos burritos me los heredó un pastor. Que Dios lo guarde. Y me dijo: hijo, te voy a regalar esto antes que me vaya. Pues mire qué bonito me tiene Dios. Pero el sacrificio, ¿para cuándo? ¿De qué me sirve? Una piedrita, 2 piedritas, 3 piedritas, 4 piedritas, 5 piedritas. Pero el corazón, el sacrificio del corazón, a cheque, muerto, seco, empedernado. Aleluya. Eso solo es el uno, ¿verdad? Que Dios pide como exigencia en aquel tiempo. Y no hay diferencia del mismo Padre en estos tiempos. Más bien le voy a contar una noticia. Mi Padre en estos tiempos es más torácico. Porque en aquel tiempo yo tenía que ver una mujer, yo tenía que acostarme con una mujer para ser adúltero. Pero Jesús vino y me puso más fuerte el asunto. No, ahora cuando tú la veas y ya sos un adúltero, aunque tú no la hayas tocado, la tocaste dentro de tu corazón. Hiciste con alabe. Que mi Padre cambió. Mi Padre no cambió, solo se vino a presentar tal como es por medio de su Hijo. Jesucristo no vino a mostrar un carácter de Él, vino a mostrar el carácter del Padre. Él vino a reflejar la autoridad del Padre. Él vino a reflejar el carácter del Padre. Ahora pregúntese: ¿y usted y yo que decimos que somos cristianos estamos reflejando el carácter del Padre? ¿Seguro? ¿Usted está seguro que no está ofreciendo sacrificio extraño ahí y después aparezca fuego extraño y le pase como a aquellos que fueron a ofrecer fueguito extraño y Dios dijo: no, eso no me gusta? Ese aroma no me huele a santidad, me huele a hipocresía. Ay, me huele a hipocresía, me huele a chisme, me huele a pecado. No. ¡Papá! Muertos. Y Aarón, cuidadito lo lloras, porque también te mato a ti. Ay, papá. Ay, se murió. Cállense. No quiero el pueblo haciéndole luto a estos impíos, porque saben cómo tienen que andar delante de mí. Y me vinieron a ofrecer en mi sacrificio fuego extraño. Sin defectos. El primer punto: sin defectos. ¿Cuántos no venimos ciegos aquí, hombre? Seamos sinceros. Vaya, no se diga usted: pues yo he venido muchas veces ciego aquí a este altar. He venido camino así
Pero en el ámbito espiritual he venido. Una vez cuando se me puso disciplina, yo había tenido un accidente en mi pie. Es que a veces Dios tiene que tratar duro, porque si no, peligroso nos pasa lo que me pasó a esos dos que cayeron muertos. Y mientras yo estaba caminando cojo porque me había traspasado un clavo en mi pie, el Espíritu en ese momento descendió. Y solo sentí que me abrazó su presencia y me puse a llorar. Digo, oiga, qué hermoso es el Espíritu Santo. Después que me dejó llorar, me aventó el trancazo. Ay, hijo. Si supieras que así como andas caminando con ese pie, todo tunco ahí, así te miro yo en el ámbito espiritual hasta acá, caminando. Yo paré antena y me preocupé. Y me empecé a examinar y me di cuenta que andaba ciego. Vine a mi pastor y le dije, pastor, ha pasado esto, eso, y he tenido un descuido. Usted mira que yo ando renqueando de un pie. Así me dijo el Espíritu Santo que estoy en el ámbito espiritual. En ese momento el pastor me puso la disciplina. ¿Para matarme? No, para que aprendiera. Por eso se llama disciplina. Porque disciplina tus malos hábitos. Porque corrige tus malas mañas. ¿Pero a cuánto le gustan la disciplina aquí? Se fueron. Me quedé solo. No, es que a nadie le gusta la disciplina. Usted sabe cuántas veces yo lloré en esas días, viendo el relajo que se tenían con el sonido. Y mi pastor solo me decía, por tu culpa hay relajo en el sonido, porque si fueras cuidado de lo que Dios te ha dado, ahí estuvieras arreglándolo. Hermano, ¿está hablando mal del pastor? No, estoy dando testimonio de lo que pasa cuando uno es tan desobediente con Dios. De lo que pasa que cuando tú levantas un altar, vienes a edificar un animal que Dios no te pidió. ¿Hey? ¿Se fueron? Pues, se me fueron. ¿No me entendieron? Solo hice una reseña para que usted entendiera. Ojo, Elías habla de un buey, pero la traducción originaria del hebreo no se traduce así, sino que se le llama par, que significa novillo o becerro, porque un buey no podía ser presentado delante del altar de Dios. Un buey en esos tiempos del pueblo de Israel era un animal ya casi de 1 año y medio que ha llevado cargas fuertes en su lomo y lo habían castrado. Entonces el de ahí para Dios era un animal con defectos. Entonces yo me quedé preguntando, pero si yo he leído cuáles son los animales en específico, porque aquí dice un buey, pero error de traducción, perdón. Pero la traducción original se le llama par en hebreo, que quiere decir 2 parines. Eso fue lo que presentó los profetas de Baal y el profeta Elías. Los dos presentaron lo que se le llama becerros jóvenes, o como se le llamaba en esos tiempos, un novillo. Y usted que está presentando un animal cargado, castrado, enfermo, eso usted está presentando. Mire, se lo voy a explicar más definido para que usted me entienda por qué un animal enfermo ofrecemos muchas veces. Te levantas a las 7 de la mañana, no oras, te pones a limpiar la casa, no volviste a orar, te metiste 4 horas en el teléfono, perdiste tiempo, te fuiste al trabajo, afanado, pasaron casi 8 horas y no hiciste nada para Dios. No, tu cuerpo se gastó para el mundo, para el afán. Ahora, cuando vienes a dar las 2 horas aquí en la iglesia, estás así. Ay, hermano, es que estoy cansado. ¿Cómo no vas a estar cansado? Si es que veniste a ofrecer un buey, no un becerro, un buey trabajado y cargado veniste a ofrecer. Descansa el cuerpo, hombre. Aquí a la casa, no, oiga, yo sé y que mi pastora me corrija si lo voy a decir mal. Yo sé que uno tiene que venir a adorar en espíritu y en verdad. Pero venga aquí, ¿acaso el espíritu se mueve solo dentro de mí? Usted mira esta mano, necesita este cuerpo, iglesia.
Usted sabe por qué el diablo se está sacando un montón de la casa, porque todo el tiempo vienen turbados y afanados y no son capaces de ir a descansar una hora para venir activados a la iglesia. Diga conmigo, es que lo que vine a ofrecer fue un buey y no un becerro. Cuidado, dele palmas. Aquí dentro de la casa, no voy a mencionar nombre ni nada, pero una alma la sacó el diablo porque estuvo presentando bueyes en el altar todo el tiempo. ¿Sabe qué significa eso? Sigue viniendo cansado. Hermano, ¿y qué quiere que haga si yo trabajo? Bueno, jefe, yo necesito, déjeme salir una hora antes. No, pero es que usted sabe, no, déjeme salir por favor una hora antes. Hoy tengo culto y después de aquí voy a ir cansado. Si me tiene que quitar 200 pesos, quítemelos porque allá me los tomo en coca. Eso no es nada para mí. Quíteme esos 200 pesos, pero me voy a ir una hora antes para ir a dormir y después que duerma voy a venir con los ojos bien abiertos para escuchar la palabra. ¿Vive o no vive? ¿Cómo? Óigame, ¿cómo vamos a adorar? Es que es un buey lo que estás trayendo al altar. Es un becerro. Observa, el becerro es sano con 100% de energía y nunca ha llevado cargas en el lomo. Ese es el sacrificio que le gusta a Dios. ¿Sabe cómo usted puede hacer eso? Yo he obligado a mi esposa. Vamos a dormir. Es que yo no puedo dormir. Tranquila, que yo ya sé la técnica para dormirte. Vamos a dormir. Dormimos y cuando venimos, ay, baby, qué bien me siento. Hasta más prendida, como corre camino, parece ella. Pero cuando ella viene cansada, a veces se quiere sentar. Yo cuando vengo cansado, a veces no quiero ni que me... Allá en la última silla me busco sentar para que el pastor no me mire, que me diga. Se fueron. Sí, es que a veces nos venimos a esconder. Porque no queremos que miren cuál turbados y afanados venimos. ¿Sabe cómo se llama eso? Mala administración de su tiempo. ¿Cuántas horas necesita el cuerpo para regenerarse bien? Por lo menos 12 a 15 horas. No, pero después que sale de aquí, duerme a las 2 de la mañana. Y después dice por excusa, no, hermano, es que trabajé duro. No fue el trabajo, fue tu desvelo. Y lo más triste es que no te desvelaste en Cristo Jesús, te desvelaste en la carne. ¿Cómo no vas a venir cansado? ¿Cómo no vas a venir a presentar un buey? Si es que estás cansado. Yo me di cuenta y yo le dije, Señor, porque el Espíritu me lo reveló, el alma de esta persona. Yo le decía, ¿por qué cayó? ¿Por qué se fue al mundo? ¿Por qué nunca más se volvió a restaurar? Y me dijo, solo por una simple cosa. No fue por pecado, no fue por nada, solo fue por el descuido de su tiempo. No descansaba. Y lo que me venía a ofrecer aquí al altar era un buey, cansado y castrado. Y eso nunca lo recibí yo. Por eso nunca se llenó. Por eso nunca descendió gloria sobre esa persona. Porque todo el tiempo venía a ofrecer sacrificio inmundo. Dime cuál es tu sacrificio y te aseguraré que ahí va a caer fuego de Dios. Hermano, usted me lo está... No. Te lo digo así porque aquí lo dice. Ahora voy a soltar la diferencia. Hermano, pero los profetas de Baal ofrecieron un buey, un becerro, igual que Elías. ¿Y por qué no cayó fuego? Ahí vamos, tranquilo. Porque las dos ofrendas eran las mismas. Pero lo más triste es que los profetas de Baal ofrecían sacrificios a Baal. Al diablo le entregaba lo mejor de su tiempo y a Dios la miseria. Claro, ¿cómo va a descender fuego si es que no era el Dios verdadero que estaban ofreciendo? Y muchos hay aquí en la casa que venimos a ofrecer, espero en Dios que sea Dios, pero muchas veces no desciende fuego. Está buena la ofrenda, está bueno el sacrificio, está perfecto todo, está bueno el altar, pero ¿a quién se lo estás ofreciendo? Se me fueron. ¿A quién le está ofreciendo tu sacrificio?
¿A quién le levantó altar usted? ¿A Baal Zebú, que el Señor lo reprenda? ¿O a Jesucristo, el que venció en la cruz por amor a mí y me salvó para que yo no me pierda? Mire, yo contaba una parte a mis pastores y les decía: nunca mis ojos habían visto personas dividirse por hombres. ¿Cómo así, hermano Jason? Sí, cuando estaba ese asunto de la política, mis ojos experimentaron, el Espíritu me dijo: míralos, cómo si es posible, se quieren abrir el pecho y sacarse el corazón y dárselo al diputado. Y usted, me oculto el corazón y no se lo doy a Cristo, porque peligroso me reprende. Dije que como el diputado le puede dar una estufa, y por una estufa te quiere sacar el corazón. ¡Ay, te amo! Yo quedaba, wow. Yo ni un cristiano he llegado a ver así, a ese nivel. Hasta me dije, ni yo he llegado a ese nivel. No, me falta mucho. Si estos se entregan para el diablo así, yo estoy en el kinder para entregarme a Jesucristo como tiene que ser. Que se lo digo, mis ojos vieron que esa gente se querían arrancar el corazón. El corazón se lo querían sacar. Y no solo eso, lloraban. Pero los ojos rojos parecían huevo hirviendo en ellos. Todo un sudor, pero sudaban de pura, Dios mío, de pura idolatría. Yo dije, si así fuéramos con Dios. Si así fuéramos con Dios, que no vivimos por los hombres y no te vives por el que te dio la vida eterna. Pero el pastor te tiene que andar rogando para que vengas a la iglesia. Y allá nadie te anda rogando para seguir hombres inmundos. ¿Qué sacrificio más miserable ofrecemos en el altar de Dios, pueblo? Nos falta aprender mucho. Nos falta aprender mucho como pueblo de Dios. ¿Vive o no vive, iglesia? Número 2. La imposición de manos. Oiga esto. El sacerdote o el oferente debía poner sus manos con fuerza sobre la cabeza de aquel animal. Esto simbolizaba la transferencia de pecados. Pero cuando venimos a poner las manos, porque ya hubo un sacrificio. En aquel tiempo solo eso era la sombra de lo que sería en Cristo Jesús. No es que le estoy mandando que vaya a agarrar un becerro y lo mate para que Dios le perdone sus pecados. No, eso nunca sirvió. Pero Dios lo permitía para no destruir a la humanidad, porque tenía que destruir a la humanidad. Le dijo a Adán: de cierto, el día que comas de ese fruto vas a morir. Y Dios no lo mató. Dios hizo el primer sacrificio. ¿Sabe cuál fue? ¿De dónde cree Dios que sacó la piel que le puso encima a ellos dos? Ese fue el primer sacrificio que se hizo en la vida de la humanidad. Dios hizo el primer sacrificio para no destruir al hombre. Pero después vino el sacrificio más importante de la humanidad. El sacrificio más hermoso de la humanidad. Y se llama Jesús de Nazaret. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el que dijo en el cielo: déjame ir a mí. Yo iré por mis hermanos. Yo voy a morir por ellos. Ese es el sacrificio más grande que se hizo en la historia, jamás hecho. Y nunca habrá otro sacrificio como ese. Si tú ya no quieres cambiar, pues perdóname, lo que dice la Biblia es que ya no queda más sacrificio por ti.
Usted quiere ser el mismo chuletudo de todo el tiempo, siga, porque un día los cielos se le van a cerrar. Yo escuché una alabanza de voceros de Cristo que se llama Benito. Dice que Benito era un hombre prendido en la presencia de Dios, fogoso, pero cayó. Y se levantaba y ya lo hacía con el sentido, voy a caer, pero yo sé que Dios me va a levantar. Y ese vaivén que se tenía, la iglesia ayunaba, oraba por este hombre. Y llegó un punto este hombre que cuando quiso buscar presencia de Dios, nunca más la pudo hallar. Hermano, eso existe. Bueno, sea rebelde y me cuenta usted. No me cuenta porque no quiero saber. Pero este hombre ayunaba, buscaba, iba y nada. ¿Sabe qué pasó con Benito? Lo que le pasó a Judas. Se ahorcó. Benito nunca fue tu hermano. Benito fue un Judas que jugaba con la salvación en sus manos. Judas tenía la salvación en sus manos, en la cara de él la tenía todo el tiempo. Pero él jugaba mucho con su salvación. Ay, qué bonito juguete. Ay, tomaba la salvación como que era una basura, un juguete, y jugaba con él, carrito, jugaba. Mire, cómprese muñeca, pero de estar jugando con la salvación porque le va a pasar lo de Judas. Hermano, y es que me voy al infierno. No, es que usted se va a mandar, porque los Judas se ahorcan solo de la desesperación, de la conciencia que los atormenta en su corazón por lo que han hecho contra Dios. ¿Por qué cree que se ahorcó? ¿Usted cree que alguien le fue a poner la pistola? Judas, ahorcate. O hay un montón de ignorantes que salen ahí por redes diciendo que fue un plan de Dios y que después Dios salvó a Judas. Bueno, pues también puede ser que sea plan de Dios. Me voy a pegar un tiro a ver si me voy al cielo. ¿Qué ridiculez es esa? Dios le dio la oportunidad a todo el mundo y no fue la excepción Judas. Para el que piense que fue la excepción, no, él nunca fue la excepción. ¿Sabe qué me da a entender eso? Que aunque Jesucristo baje y yo no quiero cambiar de nada, sirvió que baje otra vez del cielo. Porque ahí bajó y Judas no quiso salvación, quiso perdición, quiso esto, dinero, dinero. Raíz de todos los males el amor al dinero. No puedes amar a Dios y la riqueza. Y esto es lo que Judas amó siempre en su corazón: dinero, dinero. ¿Y usted qué ama? ¿A él o aquí? ¿O aquí? ¿O aquí? ¿Qué ama usted? ¿La vanidad? Eso es lo que más le gusta. ¿Vive o no vive? Ya voy a terminar. Que yo no le vengo ni a poner ni a quitar a lo que Dios me entregó. Désela fuerte si son para él. Las manos se imponían para la transferencia de pecado. Muchos se arrodillan y ponen las manos, pero Dios no te quita el pecado. ¿Por qué? Ya está el altar, ya está la leña, pero falta el sacrificio. Simple está. Sin sacrificio no hay fuego. Y sin fuego no hay salvación. Y sin salvación estamos fritos, cherva. Aquí nos venimos a arrodillar y tras que ponemos manos en el altar y la cabeza en el suelo, Dios empieza a ver. Vamos a ver su sacrificio. No es sincero conmigo. No, yo no voy a descender ahí en ese corazón mentiroso. Verdadero de labios, pero mentiroso de corazón. No, ahí no voy a descender. Y el que está al lado, y el que está orando, ¿y cómo es que te está llorando y yo no estoy llorando? Revísese. ¿Qué estás presentando en el altar? ¿Cómo te estás presentando? ¿Cómo nos estamos presentando? Y ahí viene lo otro, el tercer punto. En el momento en que el animal es degollado y toda su sangre fluye. ¿Cuántos están dispuestos a degollar las malas mañas que tienen contra Dios? Sí, es que nosotros es fácil venir a presentar, Señor, miro pornografía. Sí, pero ¿cuántos están dispuestos a degollar esa pornografía, a cortarle el cuello? Para que esa inmundicia se pierda, se muera. Ah, no, se me fueron pues.
Ah, no, pues vamos a entrar a otro punto. ¿En cuánto están dispuestos a degollar el ser codo con Dios? Ah, se me fueron. Va, pues vamos a tocar el otro, pues ya que no les gusta ese. ¿Cuántos están dispuestos a sujetarse a la autoridad y degollar la rebeldía? Ah, no, se me fueron también. Bueno, está bien, voy a cambiar con otro. ¿Cuántos están dispuestos a degollar la mentira? En la fornicación, el adulterio, la hechicería, la hipocresía, los celos entre hermanos. ¿Cuántos están dispuestos a degollarlo? No tienes que Elías mató el animal. ¿Quién dice que lo puso vivo? A Dios no le vengas a ofrecer carne viva, a veces le ofrecer carne muerta. Muerta la recibe, viva no. Viva más bien la tiene lejos de él. Sí, entre más chuletudo usted y yo andamos, más lejos estamos de la presencia de Dios. Pero muramos a la carne, a ver cómo no vamos a ser sensibles al Espíritu Santo de Dios. Désela fuerte, désela fuerte. Número 4, la grasa y las vísceras. Ese era el otro punto que Dios pedía al pueblo de Israel, que sacaran la grasa y todas las vísceras del animal. Hermano, la grasa, qué asco. Sí, es que en estos tiempos para nosotros es algo ya que no sirve. Pero en aquel tiempo, como los animales de aquel tiempo no eran alimentados con tanta basura que meten aquí de inyecciones, medicamentos, porque todo, usted come hace un pollo de esos que venden ahí, usted lo va a ver payulo, sin vitamina y sin sabor. Ahora, como hace un pollito de casa, hasta la carne parece de res, porque esa sí tiene vitamina original. Sí, agarre una vaca, queríela usted, dele el alimento que va a ver que pura la leche. Dame la leche que yo me trago. Esa es puro agua con colorante blanco que me echan ahí para engañarme. Así venimos al altar de Dios a ofrecerle leche adulterada, a ofrecerle carne adulterada, a ofrecerle sacrificio adulterado. La grasa en esos tiempos era la mejor parte del animal. En esos tiempos se vendía un valor grande, porque de ahí se hacían medicamentos, de ahí se hacía proteína, de ahí se cocinaba alimentos en específico para levantar la fuerza de un hombre. Era lo mejor de lo mejor del animal. Y Dios exigía que esa grasa se le diera en el fuego, porque a Dios siempre se le pidió, se le tenía que entregar lo mejor. Por eso no era prohibido al pueblo tocar la grasa de los animales que venían a ofrecer. Ah, no. Pero tóquele la bolsa a un hermano aquí. No, papá, no me toque la bolsa, siervo. Tóquele el tiempo a un hermano ahí. No, hermano, mira, te regalo juguetes, pero no toques mi tiempo que yo tengo para mis necesidades. Ah, vaya, esa grasa no te pertenece, esa grasa no es tuya, esa grasa de lo excelente de ti no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Ah, no. Pero le querés venirle a dar gato por liebre a Dios aquí en el altar con grasa inmunda. No, la grasa que ya usé, que está quemada, la voy a recoger, la voy a meter. Señora, aquí está tu grasa. Mira la que saqué, la fresquita. Mentiroso. Ya después que gastamos la grasa, vaya, pues lo voy a explicar en español. Y ya después que nos gastamos en los afanes, en dar lo mejor para el trabajo, para la esposa, para los hijos, le venimos a ofrecer ya lo quemado a Dios. Grasa quemada. ¿Sabe qué hace mi esposa con el aceite que se quema? Lo bota. Y eso venimos a ofrecer al altar de Dios. Grasa quemada. Y la grasa que se exigía aquí era la esencia que salía del animal. ¿Y cuál es la grasa que estás ofreciendo tú? ¿Está quemada? ¿Está quemada? Porque si está quemada, oiga, Dios pedía específicamente toda la grasa que cubre los intestinos. En la cultura antigua, la grasa se consideraba la mejor parte, la fuente de energía, la reserva. La grasa para el fuego era darle a Dios lo mejor de lo mejor. Ah, no, pero aquí damos lo peor de lo peor.
¿Sabe por qué desciende gloria de Dios en una casa? Cuando la iglesia viene a darle lo mejor de lo mejor. Se viene a hincar de lo mejor, de lo mejor. Viene a aplaudir de lo mejor, de lo mejor. Viene a entonar instrumentos de lo mejor, de lo mejor. Viene a dirigir el culto de lo mejor, de lo mejor. Todas esas energías de Él se les entrega a Dios. Y Dios dice, bien, me entregaste todo, ahora yo voy a descender con todo contigo. Y punca el fuego de Dios sobre nuestra vida. Y se mete la chequina de Dios y todo mundo se llena. Cinco. Ya estoy terminando. Este es el último. El olor grato. ¿Qué es eso, hermano? Se enfatizaba mucho en el sacrificio que debía ser quemado para producir humo que subiera. Esto no significa, perdón, que a Dios le gustaba el olor de una carne quemada. No. No es que le gustaba el olor de la carne quemada, sino que Dios aceptaba la obediencia del pueblo por hacer ese acto. No como una vez que, Dios perdone la ignorancia de mi padre, pero una vez me dijo a Dios, Dios es un Dios de sangre, ¿sabía así? ¿Por qué? Porque no miras que todo le encanta en sangre. Yo como era ignorante, yo dije, qué raro. Tiene razón, mucha sangre pide Dios, pero ahora entiendo por qué. Es que no es que a él le guste la sangre, es que le gusta la obediencia. ¿Sabe qué significa dejar que tu carne se cueza todo, hermana? Significa que tú estás sujetando las concupiscencias que se rebelan contra el Espíritu a la obediencia del Señor Jesucristo. Ahora la pregunta, ¿estamos sujetando las concupiscencias de esta carne a la obediencia de Cristo? No me conteste. ¿Qué olor le estás viniendo a ofrecer a Dios aquí en el altar? Carne de verdad quemándose y que el humo, ese humo de esa carne quemándose, sube diciéndole a Dios, estoy muriendo a mí mismo. Estoy aplicando lo que dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Vive o no vive? ¿Qué olor estamos siendo? Qué hermoso es cuando yo miro a mis hermanos prendidos en el altar y yo solo en el ámbito espiritual miro un olor fragante subiendo a sus estrados de sus pies. Y me imagino al Padre, cómo viven en obediencia para mí. ¡Aleluya! ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Dele fuertes palmas al Señor, iglesia. Qué lindo es que Dios diga eso. Qué aroma. Como mi hijo Jason vive en obediencia. Ah, esa carne, cómo la está quemando. Así me gusta que la queme, 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 que se muera a sí mismo, que muera, que muera, que muera. Para que no viva su carnalidad, sino que mi Espíritu Santo. Qué olor fragante. Así pasa el Dios cuando vivimos en obediencia. Ahora, qué triste es levantarse y lo primero que usted hace es pelear con su marido y su mujer. Se fue el sacrificio. Se le olvidó que estaba subiendo humo y ahora empezó a subir humo chuco. Humo con sangre. Uf. Humo negro. Uf. Qué rico es cuando ponemos a hornear carne asada y le decimos, ay, qué rico huele esta carne, cómo se está asando. Así le gusta a Dios, carne fresca, no carne podrida. ¿Cómo hacer una carne podrida? A ver si le va a gustar. Ah, no, pero nos gusta venir a ofrecerle carne podrida a Dios en el altar. Ah, no. Contar que yo le dé sacrificio a Dios, hermano. Dios mira la intención del corazón, no el sacrificio. Ay, quédese ahí. Quédese ahí. Venga a ofrecer su inmundicia. Ahí va a estar 15 años y nunca va a haber frutos en su vida. Ahí va a estar 20 años y nunca va. La silla se va a aguadear la silla ahí. Va a decir la silla, cómprate otra porque yo ya no te aguanto, carnudo. Se me fueron. Sí, así dice la silla muchas veces. Ay, este carnudo gordo becerro que se quita encima de mí porque o se quita o me quiebro. ¿Vive o no vive, iglesia?
¿Por qué Dios era con tanta exactitud para lo que pedía respecto a los sacrificios? Por una simple razón. La precisión del libro de Levítico, lo que Dios imponía en su pueblo, era para quitarle al ser humano la idea de que podía acercarse a Dios como se le antojara su regalada gana. No, 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 no. Dios quería que el ser humano viniera a la manera de Él, a su manera. Ay, pero ¿cuántos cristianos hoy en día dicen, no, hermano, yo voy a la iglesia como yo quiero y como yo quiero le sirvo a Dios y Dios me recibe así? Yo soy cristiano a mi manera. Ah, vaya, a su manera. Qué lástima que no está en el tiempo del Antiguo Testamento, porque ya lo fuera tragado la tierra con ese pensamiento. A Dios no se le sirve a su manera. Se le sirve a su manera. A Dios no se le sirve como la IA me diga. Sí, porque hay muchos que ahora consultan con la IA como que fuera un oráculo para saber cómo tienen que ser cristianos. A Dios se le sirve como el Espíritu Santo me revela en esta palabra. No, ahora hay mucho IA. ¿Cómo puedo predicar sobre dejar de pecar deliberadamente? Y ya le empieza la IA a dar la prédica entera. Y empieza a predicar. La IA dice esto. Y el Espíritu allá sentado. Vaya, ahora me quitó la IA en lugar de predicar. ¿Vive o no vive? La IA no se usa para que usted venga a predicar payasadas. Se le saca provecho para informarse sobre cosas que usted nunca tuvo en una biblioteca. En aquellos tiempos los hombres viajaban a largas distancias para estudiar un poquito sobre historia, sobre leyes, sobre muchas cosas para poder tener un entendimiento más abierto, para poder enseñar al pueblo, para que el pueblo caminara recto. Para eso se usa, solo para informarse un poco de la historia. Pero la revelación, si no es del Espíritu Santo, no venga a predicar boberías en el altar. Porque también eso se llama carne de juguete. Diga conmigo, carne de juguete. Es lo que muchos ofrecemos en el altar. No hay ni carne podrida, no hay ni carne real. Es carne de juguete. A mi perro le compro hueso falso para que me deje molestar. Y usted le viene a querer comprar la presencia de Dios con carne falsa, hombre. Tenga la dignidad y decirle a Dios, estoy podrido, por eso no me quiero presentar. Tenga esa dignidad mejor. Eso es de valiente. Valiente no es andar una pistola, una cerveza en la mano. Valiente es decirle, Dios, soy pequeño y no sé cómo servirte. Enséñame a servirte. Ese Dios la engranda. Sea valiente, hombre. Dejemos de presentar peluches en el altar. Presentemos lo que Dios pide. Un becerro sin manchas, sin defectos. Un corazón sin defectos, sin mancha. Preséntalo, dígalo, Señor, yo quiero cambiar. Y mi corazón está muy dañado. Puedes cambiarlo. Y Dios viene como mano del alfarero y lo empieza a moldear. Y cuando ya lo moldea, te lo entrega. Listo. Ahí está tu corazón. Ahora venmelo a presentar. ¿Cómo? Pero yo solo quería que lo arreglara. Sí, pero yo quiero que me lo presentes aquí en sacrificio. No, es que Dios solo nos gusta el favor de Dios. Por eso aquel demonio chequeó la casa. Está bonita, está ordenada, porque solo nos gusta que Dios nos visite por ordenarnos. Que nos ponga buen trabajo, que nos ponga buena esposa, porque solo buscamos a Dios por conveniencia. Y ya una vez que Dios te ordenó, vaya, Espíritu Santo, salga de aquí la casa. Ya, yo solo quería que me ordenara la casa. Como que el Espíritu Santo es sirviente suyo. Ah, no, el Espíritu Santo se va. Y viene el otro. Está bonita, está hermosa, está arreglada, pero está vacía. Ay, no, si entro solo me saco. Hey, demonio de lujuria, dime, necesito 7 personas, 7 demonios más peores que yo. ¿En serio vos? Y vos no podés. No puedo, es que ya me sacaron una vez, pero necesito más fuerza. Ok, vamos a buscar 7 más bravos que nosotros. Y cuando vienen los 7, ya son 8. Y el postrer estado de aquella persona pasa a ser peor que la primera. Peor que la primera.
Póngase de pie. Yo voy a terminar con este consuelo que nos dejó Jesucristo. Agarre la Biblia. Este es lo último que vamos a leer para cerrar. Es que no lo puedo dejar así. Tengo que cerrar con esto que me dijo el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 14. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pude, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, no era esto capacidad para hacer perfecto a aquellas personas por tantos sacrificios que ofrecían anual. Oiga, de otra manera cesaría de ofrecerse. O sea, si el sacrificio en ese tiempo te hacía perfecto, hay que ya dejar de ofrecer sacrificio. Pues los que atribuían en este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién decía eso? Jesús. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo del Señor Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y siempre todo sacerdote este día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Entendieron lo que le leí? Jesucristo vino a ser una ofrenda para que todos los que somos santificados por su sangre fuéramos perfectos para siempre. Y eso, iglesia, tenemos que cuidarlo. ¿Dónde? Viniendo a traer tu sacrificio al altar. Porque una vez que tú sacrificas tu carne en el altar de Dios, dejas de ser humano con concupiscencia de pecado y empiezas a caminar como hijo del Altísimo. Dele fuerte palmas al Señor, déselas fuertes si son para Él. Esto es lo que Dios me dijo que dijera al pueblo. Si usted lo quiere tomar, tómelo. Si no lo quiere tomar, no lo tome, porque esto yo sí lo tomo para mí y siempre lo voy a tomar para mí, que tengo que ver qué clase de sacrificio estoy haciendo en el altar de Dios, porque si no, por ofrecer fuego extraño, puedo caer muerto. Amén, iglesia. Voy a dejar a mi pastora. Ok. Vamos a ser despedidos sin antes, ¿verdad? Yo sé que todos fuimos llenos del Espíritu Santo, pero si hay alguien que quiera renovar votos, que quiera reconciliarse, que quiera decirle: Señor, reconozco que no te he ofrecido un sacrificio como tú mereces, pues hoy es la noche, el altar está abierto para que usted le venga a decir con sinceridad: Dios, perdóname por el mal sacrificio que te he estado ofreciendo en tu altar. Amén. Y si no hay nadie, pues levante ahí su mano, ¿verdad? Vamos a ser despedidos. Me pasé un poquito de la hora, pido disculpas por eso. Se me entregó algo tarde,
pero necesitaba terminar lo que Dios me entregó. No le podía quitar y espero que usted me comprenda eso. Cierre sus ojos y levante sus manos. Padre que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Ya fue entregada una vez más tu palabra, Señor. Seas tú sembrándolo en tierra fértil, Señor, porque tu palabra nunca retorna vacía. Padre, nos reconciliamos una vez más contigo. Perdónanos porque te hemos ofrecido muchas veces, Señor, sacrificio inmundo, Señor, animales que nos corresponden en el altar, Señor, como